Lo que vimos en las secciones anteriores, tanto la definición recursiva como la primera versión de la implementación, son los pilares fundamentales para lo que vamos a ver en esta otra sección, que es cómo vamos a utilizar las mismas ideas, pero aprovechando ahora sí la orientación a objetos, el encapsulamiento y esta idea de que el usuario no necesita enterarse de los detalles de programación. Bien. Primero que nada, recordemos un concepto con el que hemos estado trabajando, que es el tipo de datos abstractos. Lo vamos a aplicar ahora al concepto de lista. Bien, pues para ello vamos a regresarnos a la primera definición que teníamos, que era completamente intuitiva, en la que decíamos que una lista es una secuencia de 0 o más elementos de un tipo determinado T, se representa como una sucesión de elementos separados por comas, donde n es mayor o igual que 0, cada i es de tipo T, una lista sin elementos con n igual a 0 es una lista vacía, y cada elemento tiene asociado un subíndice con su posición en la lista. Ahora, para que sea una definición propia de tipo de dato abstracto, además de indicar qué datos vamos a procesar, también tenemos que indicar qué operaciones podemos realizar con ellos. Y lo que tenemos aquí es la lista de operaciones que querríamos hacer con una lista. Bien, entonces, lo primero necesitamos poder construir una lista. En particular, pues podríamos comenzar por construir una lista vacía, ya después la vamos llenando. Entonces tenemos también métodos, por ejemplo, para agregar elementos hasta el final de la lista. Simplemente vamos anotando algo hasta el final. Este tipo de métodos debería de recibir como parámetro pues la lista a la que le queremos agregar cosas y el elemento que queremos agregar. Y digamos que nos va a devolver la misma lista, pero ahora sí ya con el elemento agregado. Ahora aquí una precisión. Observen que estoy marcando como parámetro a la lista. Igual acá en insertar, bueno, estoy pasando a la lista, digo en qué posición y digo qué elemento quiero poner. Igual acá, recupera, bueno, estoy diciendo esta es la lista, quiero que me des el elemento en una posición dada y me van a tener que devolver ese elemento. Sin embargo, bueno, ¿qué quería decir esto en Java? En Java, esta forma de definir las operaciones es general para cualquier tipo de dato abstracto. En el caso de Java, recordemos que siempre que mandamos llamar a un método de una clase, entonces se está pasando implícitamente como parámetro al objeto que mandó llamar al método y nosotros lo recibimos como this. Entonces, aunque en mi especificación formal yo esté diciendo que uno de los parámetros es la lista, recuerden que cuando lo programe en Java no voy a tener que escribir este primer parámetro porque ya me lo está dando la máquina virtual en automático. Ahora, ¿por qué en la definición formal sí ponemos la lista? Pues porque formalmente sí la estamos recibiendo. Además, hay lenguajes de programación que no hacen este envío implícito del que mandó llamar al método. El más notorio es Python. Y en Python recuerden que siempre tienen que anotar primero un parámetro al que usualmente se le llama self. Entonces correspondería precisamente a esta lista que tenemos aquí en la definición formal del tipo abstracto de datos. Entonces lo menciono para que lo tengamos pendiente y veamos por qué al ratito no va a aparecer explícitamente este primer argumento, aunque sí lo estamos recibiendo definitivamente. Bien, entonces ya mencioné que hacen estas tres. Una precisión, por ejemplo, insertar, agregar, son métodos que están alterando la estructura de nuestra lista. Le estamos quitando cosas, le estamos poniendo cosas y esto se conoce como efectos colaterales. Esto también es típico de orientación a objetos y tiene un buen propósito. Simple y sencillamente estoy modificando mi estructura, agregando y quitando cosas conforme las voy necesitando y esto me permite utilizar el espacio de manera eficiente. Existen otros escenarios donde a lo mejor no me gustaría perder cómo se veía la lista antes de haberle agregado o quitado cosas y a lo mejor lo que voy a querer hacer es estar recibiendo todo el tiempo más bien copias distintas de la lista, pero con las modificaciones que se hicieron. Un pequeño escenario donde podríamos pensar en estructuras así es cuando ustedes están realizando operaciones en cualquier programa y tienen los botones de hacer y deshacer. De alguna manera nos gustaría guardar la historia de lo que ha sucedido sin que la realización de nuevas operaciones borre a las demás. Esa podría ser una pequeña y sencilla aplicación.
de querer guardar todavía la información que habíamos sacado. En este caso que estamos, bueno, si quisiéramos hacer ese tipo de estructuras en general, se utiliza un criterio diferente. En lugar de utilizar efectos colaterales y modificar tal cual la lista, mandamos copias. Eso se utiliza dentro de la programación funcional. De hecho, para ellos es como, en ese paradigma es un principio muy importante. Entonces, por eso les puse aquí la notita número 1. Para cuando lo encuentren, sobre todo en otras materias. También es posible definir estos métodos de forma que se devuelva una nueva lista, pero sin el elemento indicado o con el elemento que se haya agregado. La ventaja es que no se pierde la lista original. La desventaja es que se utiliza mucha más memoria porque tenemos un montón de copias de la misma lista. Entonces, aquí cuando ustedes hagan un programa, tienen que estimar muy bien si realmente quieren guardar todas las copias, porque van a utilizar ese historial, o si lo que más les conviene es realizar operaciones destructivas y modificar simple y sencillamente la que tienen, porque ya no importa cómo se veía antes. Eso les va a ahorrar muchísima memoria. Entonces, siempre tómenlo en cuenta para que no se terminen quedando sin memoria, sin sentido, ¿no? Bien. En el caso de la operación recupera, pues como simplemente me va a dar al elemento que estaba en una cierta posición, realmente no estoy alterando la lista. Bien, otras operaciones tenemos a borra. Le damos un elemento, borra la primera ocurrencia del elemento indicado. Si quisiéramos borrarlos a todos, recuerden que simple y sencillamente podemos mandar llamar este método varias veces hasta que hayamos eliminado a todas las ocurrencias. Entonces aquí nada más estamos poniendo el más básico. Busca. Pues le doy la lista, tengo la lista, le digo qué elemento estoy buscando y me tiene que devolver la posición en la que se encuentra ese elemento. Si no está, me devuelve un -1. Destruir, pues básicamente quiero vaciar toda la lista y quedarme otra vez con una lista vacía. Imprime, toma la lista, no me va a devolver nada. Esta también es una operación con efecto colateral, que es que va a producir que todo lo que estaba acá adentro pues aparezca en el monitor, pero bueno, aquí a veces es un poco difícil decir cómo deberíamos indicar el tipo de regreso. No me está regresando nada más que una impresión en pantalla. Entonces, bueno, lo dejamos en el comentario, ¿no? Imprime el contenido de la lista. Y aquí está ya la definición del tipo de dato abstracto. Entonces, ¿cómo va a convertirse eso en un programa de Java? Bueno, para eso vamos a utilizar listas y nodos. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio de nombres.